Con permiso, hermanos y hermanas, nuevamente le damos las gracias al Señor por concedernos la oportunidad de poder estudiar su palabra y de esta manera poder aprender más de la voluntad del Señor. En esta oportunidad, hermanos, vamos a hablar de una segunda característica que nos da la palabra del Señor para conocer al falso profeta y a la falsa profetisa. Y vamos a leer en el Evangelio escrito por el apóstol Mateo, capítulo 7, versículo 15 en adelante. Mateo capítulo 7, versículo 15 en adelante. Dice así: Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. En esta lectura, la palabra del Señor nos está enseñando que tengamos cuidado o que nos cuidemos de muchos hombres y mujeres que se llaman ser siervos del Señor, que dicen que son profetas del Señor o profetizas del Señor, pero no lo son. Y son personas que ante los demás demuestran que son profetas de Dios, que son profetizas de Dios, pero que son lobos rapaces. Por esa razón, nuestro Señor Jesucristo dice que son personas vestidas de oveja. Aparentan ser cristianos, ser siervos de Dios. Hablan de Dios, de Jesucristo. Visitan una iglesia. Se llaman ser ministros de nuestro Señor Jesucristo, pero no lo son, porque dice que son lobos rapaces, personas que su propósito es devorar las almas de los hombres y de las mujeres. Y la palabra del Señor nos está enseñando que nos cuidemos de este tipo de personas, porque son personas que nos pueden llevar a la perdición, pueden hacer que nuestras almas se pierdan y un día sean lanzadas en el lago de fuego. Ahora, ¿cómo nosotros vamos a conocer a este tipo de personas? Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que por sus frutos nosotros los vamos a conocer. Porque dice nuestro Señor Jesucristo que no se pueden recoger uvas de los espinos o higos de los abrojos. En otras palabras, de un árbol de naranjo no se puede cosechar aguacate, ni de un árbol de aguacate se puede cosechar naranja.
Así que el árbol se conoce por su fruto. Lo que nuestro Señor Jesucristo nos está enseñando a través de esta lectura es lo siguiente: que nosotros vamos a conocer al Hijo de Dios, al siervo de Dios, por sus obras, por sus hechos, por su comportamiento. Nosotros, hermanos, no debemos de creer que alguien es cristiano o es hijo de Dios o hija de Dios solamente porque aquella persona lo confiesa. Tenemos que examinar sus hechos. Tenemos que examinar el comportamiento de aquella persona. Si el comportamiento de aquella persona es de acuerdo al mandamiento de Dios, pues consideremos que es un siervo de Dios, es un hijo de Dios o hija de Dios. Pero si el comportamiento de aquella persona va en contra del mandamiento de Dios, consideremos que esa persona no es de Dios, sino que es del diablo. En el tiempo en el cual estamos viviendo, hay muchos que se han levantado diciendo que son profetas de Dios, y otros dicen que son profetisas del Señor. Nosotros no debemos de creer que alguien es profeta de Dios solamente porque dice que es profeta de Dios, o porque alguien dice que es profetisa del Señor, ya nosotros vamos a creer por lo que ella está confesando, sino que tenemos que examinar el fruto de aquella persona. En otras palabras, hermanos y hermanas, el Señor nos está enseñando que para poder ser siervo del Señor y gustar algún don del Señor, tenemos que limpiarnos del pecado. Tenemos que dejar de hacer las obras que son del diablo. ¿Cuáles son las obras del diablo? Fornicación, adulterio, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, envidias, hechicerías, orgías. Todas estas cosas son obras del diablo. El robo, la mezquindad, la acepción de personas, el querer saquear lo material a las personas. Estas obras son del diablo, no son obras de Dios. Por cuanto, si una persona practica estas obras, no puede ser un siervo de Dios o un donado de Dios. Pongamos un ejemplo. Cuando nosotros vamos a beber agua, vamos a beber agua en un vaso limpio. Vamos a utilizar un vaso limpio para tomar agua. Si le vamos a dar agua a otra persona, no le vamos a dar agua en un vaso sucio, sino que le vamos a dar agua en un vaso limpio. Si nosotros como hombres hacemos esto, mucho más nuestro Dios, que es 3 veces santo, dice la palabra. Nuestro Dios no puede depositar de su espíritu en un vaso sucio. Dios va a depositar de su espíritu en un vaso limpio. Por eso nuestro Señor Jesucristo les pidió a sus discípulos que si le amaban, que guardaran sus mandamientos. Y si ellos hacían esto, Él iba a rogar al Padre para que les enviara otro consolador. Dios no puede utilizar una persona, sea hombre o sea mujer, para enseñar al pueblo su verdad estando sucia.
Lo que Dios va a hacer es limpiar al utensilio que Él va a utilizar para dar un mensaje al pueblo o para corregir al pueblo. Porque Dios no puede tomar un profeta para corregir a su pueblo cuando ese profeta es un desordenado, está practicando el pecado, no respeta la palabra del Señor. Dios no puede tomar este tipo de profetas o de profetisas. Debemos de estar muy conscientes de esta obra. En el tiempo en que estamos, muchos son fornicarios y dicen que son profetas de Dios. Muchas dicen que son profetisas y son fornicarias. Otros adúlteros, otros son mentirosos, otros andan en pleito, otros son vividores, otros andan en hechicería, en enemistades, con odio en su corazón, y dicen que son profetas de Dios o profetisas de Dios y que están siendo utilizadas por el Señor. Esto, hermanos, es una mentira. Quien utiliza a estos profetas y profetisas andando en el pecado es el espíritu de error. En otras palabras, es el diablo quien trabaja por medio de ellas y de ellos. Y estas personas vienen a ser siervos del diablo y no de Dios. ¿Cuántas personas? Su vocabulario es pésimo, es deshonesto. Hablan palabras deshonestas, conversaciones deshonestas y dicen que son profetas de Dios y profetisas de Dios. No lo son, son falsos profetas y falsas profetisas. Nosotros en este tiempo tenemos que aceptar la verdad. Si en verdad queremos ser profetas de Dios, limpiémonos del pecado. Si mis hermanas desean ser profetisas del Señor, limpiémonos del pecado. Porque si no nos limpiamos del pecado, difícilmente vamos a ser donados de Dios. Difícilmente será el Espíritu Santo de Dios quien se manifieste por medio de nosotros. Tenemos que tener claro estas cosas. Muchos hombres son adúlteros, han dejado a sus esposas y se han vuelto a casar con otras y dicen que son profetas de Dios, son unos mentirosos. Muchas mujeres han dejado a sus esposos y se han vuelto a casar con otro y dicen que son profetisas del Señor. Son unas mentirosas. No tienen el Espíritu Santo de Dios en su corazón. Debemos nosotros comprender que el Hijo de Dios se conoce por su fruto. Nuestro Señor Jesucristo, en una parte de la Escritura, nos enseña que en cierta ocasión Él exhortó a los judíos que habían creído en Él, pero que no guardaban su palabra. Nuestro Señor Jesucristo les dijo que ellos eran hijos del diablo porque las obras del diablo hacían y no querían aceptar las obras de Dios. Y nuestro Señor Jesucristo les dijo: vuestro padre es el diablo. Si ustedes fueran hijos de Dios, las obras de Dios harían. Si ustedes fueran hijos de Abraham, las obras de Abraham harían. Nosotros debemos de aceptar esta realidad.
no todos son hijos de Dios. Los hijos de Dios son aquellos que hacen las obras de Dios. Las hijas de Dios son todas aquellas que hacen las obras de Dios. El pecado es obra del diablo. El infringir el mandamiento de Dios es obra del diablo. El no querer obedecer la palabra de Dios es obra del diablo. El no querer corregir su vida de pecado, de mundano o de mundana, esta es una obra del diablo. Y toda persona que se opone a la transformación que Dios quiere hacer en nuestra vida, de una vida de pecado a una vida de santidad, esta persona no es hija de Dios, sino que es hija del diablo. Es lo que la palabra del Señor nos está enseñando. Por esa razón, hermanos, si nosotros deseamos recibir un don de parte del Señor, tenemos que empezar por limpiarnos de toda especie de pecado. Tenemos que dejar de ser adúlteros, fornicarios, mentirosos, hechiceros. Tenemos que dejar el odio, el pleito, las rencillas, las contiendas, las divisiones. Todas estas cosas tenemos nosotros que dejarlas. Tenemos que dejar al mundo. Tenemos que apartarnos de las obras infructuosas del mundo si en verdad queremos recibir un don de parte de Dios. Porque de otra manera no vamos a poder recibir un don de parte del Señor, sino que vamos a recibir un don de parte del diablo. Y el espíritu que vamos a recibir es el espíritu de error y no el de Dios. Deseamos que el pueblo de la iglesia, la hermosa de Sión, Jardín del Edén, luche por ser siervos de Dios y sierva de Dios, mis hermanas. Tenemos que luchar por ser donados de parte del Señor. Si alguno de nosotros gusta algún don de parte del Señor, tenemos que luchar, esforzarnos para que sea el Espíritu Santo de Dios quien nos visite y sea Dios por medio de ese Espíritu Santo que esté manifestándose a su pueblo. Porque nosotros debemos de desear ser obreros verdaderos, obreros de Cristo, pastores de Cristo, profetas de Cristo, profetizas de Cristo, que no vayamos a ser profetas del diablo o siervos del diablo, porque esto, hermanos, nos lleva a la perdición. Comprendamos que en este tiempo hay muchos que andan en delitos y pecados, pero se están llamando siervos de Dios sin ser siervos de Dios, sino del maligno. Así que nuestro Señor Jesucristo nos está hablando claro que por su fruto vamos a conocer al verdadero cristiano y a la verdadera cristiana. Y también por el fruto vamos a conocer a los falsos. Nosotros debemos de aprender esta lección porque dice nuestro Señor Jesucristo que de un árbol bueno no se puede recoger frutos malos. Si el árbol es bueno, el fruto va a ser bueno. Si nosotros somos hijos de Dios, nuestras acciones, nuestro comportamiento
va a ser digno conforme al Evangelio de Cristo. Nosotros no podemos decir que somos de Dios y dando un fruto malo. Seríamos mentirosos. Lo mismo, el árbol malo no puede dar frutos buenos. Alguien que no es de Dios nunca va a obedecer la palabra de Dios. Nunca va a cambiar su vida de pecado. Nunca va a salir del pecado, sino que va a vivir hundido en el pecado esta persona. Debemos nosotros de comprender esto. Ahora, hermanos, comprendamos que nuestro Señor Jesucristo dijo que todo árbol que no da buenos frutos es cortado y echado en el fuego. Si nosotros no dejamos de practicar lo malo, el pecado, viene el día que vamos a ser cortados y echados en el fuego. Porque cuando uno tiene un árbol o siembra un árbol y el tiempo que aquel árbol de cosecha se llega y este árbol no da el fruto que se espera de él, el dueño de aquella tierra decide cortar aquel árbol y hacerlo leña para encender el fuego. Así también todo aquel de nosotros que en la iglesia no esté dando un buen testimonio, un buen ejemplo, va a ser cortado, va a ser quitado de en medio del pueblo y echado en el lago de fuego. Esto es lo que la palabra del Señor nos enseña y por esa razón nuestro Señor Jesucristo dice, así que por su fruto los conoceréis. Hay muchas mujeres que se dicen ser profetizas del Señor, pero visten deshonestamente. Muchas mujeres dicen que son profetas o profetizas del Señor, pero usan pantalones, usan chores, usan vestidos deshonestos, andan enseñando sus vergüenzas, hembras deshonestas, carnales, hombres deshonestos y carnales, y dicen que son profetas o profetizas del Señor. No lo son, son falsos profetas y falsas profetizas, porque el vestir honestamente es un mandamiento de Dios. Y esto la mujer y el hombre lo debe de comprender, que el pecado no solamente es ir a hacerle el mal a otro. El pecado, dice la misma palabra, que es infracción de la ley. Y todo aquel que infringe, o sea, no haga las cosas como Cristo las ha enseñado, está cometiendo pecado y esta persona no es hija de Dios, sino que es hija del diablo. Así que, hermanos, si nosotros como iglesia queremos ser iglesia del Señor, guardemos su palabra. Hagamos todo conforme está escrito. El tiempo se ha llegado de mostrar un buen testimonio, de demostrar al mundo que en verdad Cristo está en nosotros, de demostrar al mundo que en verdad Cristo es capaz de transformar nuestra vida, de sacarnos del pecado, de limpiarnos de la enfermedad del pecado. Tenemos que demostrar esto al mundo entero, porque Dios nos llama siendo pecadores, pero no para que nosotros sigamos pecando, sino para que nosotros dejemos de pecar, porque dice que no nos ha llamado Dios para inmundicia, sino para santificación. Así lo enseña la palabra de nuestro Dios. Así que, hermanos, meditemos en esta lección y comprendamos que una persona que ande deshonestamente, sea hombre o sea mujer,
no puede ser profeta de Dios ni profetiza de Dios. Esta persona es un falso profeta o es una falsa profetisa. Tenemos que meditar en esto, porque si en verdad queremos ser verdaderos, tenemos que dar buenos frutos. En este tiempo podemos ver que los frutos que se contemplan en las iglesias son frutos del diablo y no de Dios. Así que tomemos en cuenta este consejo y que esto nos sirva para reflexionar y entender que hay que huir del pecado. El tiempo se ha llegado de respetar la palabra de Dios. Que el Señor les bendiga.